¿De verdad te sientes cómodo estando solo? ¿Alguna vez te has sentido como si fueras el único despierto en una ciudad que nunca duerme? ¿Has tenido la sensación de que, incluso entre risas y conversaciones, había un vacío que nadie parecía notar? ¿Te has mirado al espejo y pensado, tal vez estoy más alejado del mundo de lo que debería? Nietzsche dijo, quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse él mismo en un monstruo. Y si miras durante mucho tiempo al abismo, el abismo también mirará dentro de ti. Pero, ¿y si ese abismo fuera el silencio de nuestra propia compañía? Vivimos en una sociedad donde se espera que estemos siempre conectados, siempre disponibles, siempre sonriendo en selfies mientras por dentro llevamos laberintos. Un mundo que glorifica la extroversión y mira con desconfianza al silencio, que premia la palabra rápida pero desprecia la pausa profunda. Y entonces, para quienes necesitan aire antes de sumergirse en las multitudes, el mundo se convierte en un lugar asfixiante, un escenario de ruidos que nos empuja a preguntarnos si hay algo malo en nosotros, cuando en realidad tal vez solo estamos escuchando frecuencias que los demás han aprendido a ignorar. Este video no es para quienes viven cómodamente en el ruido. Es para ti que te sientes como un extranjero en las reuniones sociales, para ti que prefieres el sonido de un libro pasando páginas al murmullo de una fiesta, para ti que alguna vez te preguntaste si tu forma de existir es una falla o un llamado más profundo. Hoy vamos a recorrer los pasillos oscuros de la soledad, no como enemiga, sino como mensajera. Vamos a hablar de los peligros invisibles que surgen cuando el aislamiento se convierte en desesperación disfrazada. Y sobre todo, vamos a intentar entender cuándo estar solo es un refugio y cuándo se convierte en una prisión invisible del alma. Prepárate, no será ligero, pero tal vez sea necesario. Estás en la sala. Hay voces alrededor. Risas, copas tintineando, conversaciones paralelas, demasiada gente. Pero dentro de ti el vacío es ensordecedor. Es curioso cómo el silencio más ruidoso no es aquel donde nadie habla, sino aquel donde nadie te escucha. Dices algo. Alguien responde con una sonrisa educada. Otro cambia de tema. Sientes que estás ahí solo por protocolo. Presente en cuerpo, ausente en esencia. Es en ese momento cuando la soledad deja de ser geográfica y se vuelve existencial. La soledad de quien está entre personas, pero fuera de cualquier conexión, es cruel porque no es obvia. No hay aplausos ni preocupaciones, nadie lo nota, y por eso nadie ayuda. ¿Alguna vez has intentado explicar eso a alguien? ¿Decir que la presencia física no resuelve el abismo emocional? Te miran con lástima. Dicen que deberías salir más, conocer gente nueva, tomar una clase de baile, tal vez adoptar un perro, pero lo que sientes no es falta de ocupación, es la falta de sentido en las ocupaciones que te proponen. Y entonces viene la incomodidad, porque no odias a las personas, no quieres aislarte en un monasterio, solo no encajas, no sabes fingir interés por conversaciones vacías, no sabes mantener la sonrisa cuando tu mente está cuestionándolo todo, no sabes cómo vivir en este teatro social sin perder partes de ti. Y entonces comienzas a alejarte, no por rencor, sino por supervivencia. Porque fingir ser alguien sociable cuando tu alma está implosionando de cansancio es una especie de suicidio lento. Albert Camus escribió sobre un hombre que no lloró en el funeral de su propia madre. Lo llamaron monstruo. Pero, ¿y si simplemente sentía de otra forma? ¿Y si su dolor era tan profundo que ni su cuerpo sabía cómo expresarlo? El mundo no tolera bien a quien siente diferente. ¿Ya notaste cómo todo parece estar hecho para los extrovertidos? Salas abiertas, oficinas ruidosas, convivencias obligatorias, hasta pedir ayuda médica exige que enfrentes una fila, una ventanilla, una sala llena de extraños. Y cuando dices que prefieres estar solo, piensan que estás enfermo. Es como si el silencio fuera síntoma de algo que debe arreglarse. Pero, ¿y si el silencio fuera en realidad un grito, un pedido de espacio, de verdad, de aire? Algunas personas necesitan del ruido para sentirse vivas. Tú necesitas del silencio para recordar que aún estás aquí. Pero hay un problema sutil pero devastador. Cuando comienzas a alejarte de todo lo que no te comprende,
también comienzas a perder la oportunidad de ser comprendido. Es una paradoja. Hudes para protegerte, pero esa huida te vuelve invisible. Y entonces comienza el ciclo. Te alejas, nadie lo nota, confirmas que a nadie le importas, te alejas más. Poco a poco, no solo estás solo, eres un desaparecido emocional. El dolor no es solo estar solo, es estar solo y aún así tener que fingir que todo está bien. Es tener que sonreír en el aniversario de la empresa, responder «todo bien», cuando todo se está desmoronando por dentro. Es agotador y a veces empieza a parecer más fácil simplemente desaparecer, no físicamente, sino emocionalmente. Dejas de intentar, de explicar, de esperar algo de los demás, te cierras, pero aquí está el peligro. Esa soledad que empieza como escudo puede volverse prisión. Y tarde o temprano vas a olvidar dónde está la llave. Porque cuanto más tiempo pasas lejos de las personas, más extraño se vuelve el mundo social. Y entonces la soledad empieza a cambiarte. Al principio silencio, después es juicio. Comienzas a mirar a los demás con desconfianza, con rabia, con esa sensación de que nadie nunca va a entender. Es en ese momento cuando la soledad deja de ser refugio y se vuelve condena. Y cuando eso ocurre, algo dentro de ti muere, en silencio. Pero aún hay tiempo, porque reconocer esto ya es la primera señal de vida. Al principio, alejarse parece una elección lúcida, un gesto de autopreservación. Solo quieres paz, lejos de la obligación de sonreír cuando por dentro estás roto, lejos de conversaciones que parecen rituales vacíos, lejos de la presión constante de tener que explicarte todo el tiempo. Es un alivio, como quitarse una armadura que ya pesaba demasiado. Por fin puedes respirar. Y en el silencio del cuarto, en la calma de la soledad, algo dentro de ti parece alinearse. Vuelves a escucharte. Recuerdas quién eras antes de intentar encajar. Y entonces piensas, tal vez es aquí donde pertenezco. Pero hay una línea invisible entre el retiro y el exilio, y es fácil cruzarla. Poco a poco, lo que era elección se vuelve costumbre. Lo que era protección se convierte en muro. Empiezas a evitar, luego a temer, hasta que simplemente te rindes. Te rindes a explicar, te rindes a intentar, te rindes a creer que puedes ser comprendido. Y lo más peligroso, empiezas a convencerte de que estar solo es mejor siempre. Incluso cuando el pecho duele, incluso cuando el silencio se vuelve eco, la huida se transforma en prisión no cuando te escondes de los demás, sino cuando empiezas a esconderte de ti mismo. Dejas de extrañar, no porque no sientas, sino porque te acostumbras a la ausencia. Y eso duele de una forma que ya no tienes palabras para describir. Es un entumecimiento del alma. Y aquí vive el gran engaño. Creer que eso es fortaleza, que no depender de nadie es madurez, que no importarte es sabiduría, que ser una isla es señal de evolución, pero no lo es. Es miedo. Miedo a volver a salir herido, miedo a confiar y ser traicionado, miedo a ser visto y rechazado. Empiezas a romantizar esa fortaleza. Estoy mejor solo, no necesito a nadie. Los demás son demasiado superficiales. Y sí, eres profundo. Sí, sientes más. Sí, el mundo parece hecho para los ruidos. Pero ten cuidado, porque el orgullo puede disfrazar la desesperación. Es fácil confundir distancia con dignidad, pero a veces la distancia es solo un nombre bonito para la renuncia. Es cuando eliges el silencio, no por amor a la paz, sino por miedo al caos. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Pero también advertía, cuando la introspección se convierte en huida del mundo,
nace la sombra, y esa sombra empieza sutil. Empiezas a interpretar los gestos de los demás como amenazas. ¿Crees que toda cercanía esconde una intención? ¿Ves ironía donde hay interés genuino? ¿Ves desprecio donde solo hay distracción? Es tu mente tratando de protegerte, pero en lugar de proteger, te aísla, y el aislamiento alimenta una narrativa peligrosa, la de que eres incomprensible, intocable, irreparable. Empiezas a construir castillos mentales donde reinas solo, pero cada piedra de ese castillo está hecha de rencores no digeridos. Cada torre de decepciones acumuladas. Y desde allá arriba todo parece pequeño, distante, hostil. La huida se volvió prisión. Cerraste la puerta, escondiste la llave y tiraste el mapa. Pero hay algo que nadie te dice sobre las prisiones emocionales. No necesitan barrotes. Basta con que creas que salir es imposible, y ahí comienza el autoexilio. No impuesto por otros, sino decidido, alimentado y sostenido por ti mismo. Porque parece más fácil, porque parece más seguro, porque parece inevitable. Pero no lo es. No naciste para vivir en esa cueva. Solo necesitabas un tiempo. Pero demasiado tiempo en la oscuridad hace que olvidemos que existe el sol. Y a veces el primer paso para salir de la prisión es recordar que fuiste tú quien construyó la puerta. Al principio el silencio parece seguro. Es en él donde escuchas tu propia voz, libre de la interferencia del mundo. Pero mientras más tiempo pasas en esa quietud, más empieza a distorsionarse. La mente demasiado suelta comienza a crear monstruos con los pedazos mal resueltos del pasado. Y lo que era reflexión se convierte en rumiación. Lo que era introspección se vuelve paranoia. Empiezas a recordar cada conversación en la que te sentiste ignorado, cada mirada incómoda, cada vez que alguien no respondió tu mensaje, y comienzas a tejer una teoría con todo eso. Ya no se trata de esa persona específica, se trata de las personas. Ellas no se preocupan, son superficiales, no me entienden. Y ahí nace una creencia no basada en la realidad objetiva, sino alimentada por el dolor acumulado. La mente busca patrones, eso es lo que hace. Y si está herida, solo encontrará patrones que validen esa herida. Los psicólogos llaman a esto sesgo de confirmación. ¿Crees que la gente es fría? Ignorarás los gestos de amabilidad, recordarás solo los desprecios. ¿Crees que a nadie le importas? Filtrarás las señales hasta quedarte solo con las que te dan la razón. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a construir un mundo interno deformado donde todos son superficiales, donde a nadie le importa, donde tú eres el único despierto en una multitud de zombies. Emocionales. Es tentador, lo sé, porque si crees que el problema está en los demás, no tienes que lidiar con tus propias fragilidades, no tienes que admitir que extrañas, no tienes que aceptar que aún deseas conexión. Y justo en ese punto nace el orgullo oscuro de la soledad. Soy diferente, soy más profundo, soy demasiado especial para este mundo. Pero cuidado, porque toda creencia de superioridad es en realidad una defensa contra el dolor de sentirse inferior. Empiezas a decirte que estás mejor solo, que no necesitas a nadie, pero por la noche el pecho se aprieta y empiezas a mentirte a ti mismo como un alcohólico emocional, jurando que solo bebes socialmente, pero por dentro se está ahogando. Y lo más peligroso es que existen lugares que alimentan ese dolor. Foros, grupos, comunidades, gente herida, aislada y amargada. Y en ese mar de resentimiento compartido, surge la radicalización. Gente que se une para odiar al mundo, para validar el rencor, para alimentar la creencia de que son los únicos que ven la verdad. Así nacen los extremistas, los misántropos, los fanáticos, los conspiracionistas. Todos con algo en común. Un día solo querían ser escuchados, pero en lugar de encontrar sanación, hallaron espejos que solo amplificaban el dolor. Y entonces la sombra creció. La soledad dejó de ser silencio. Se volvió un grito de guerra. Schopenhauer decía que la soledad es la suerte de todos los espíritus excepcionales, pero también decía que cuanto más inteligente sea el hombre, más sufrirá, porque cuanto más percibes lo que otros no ven, más difícil es pertenecer. Y esa no pertenencia puede convertirse en rabia.
Rabia que se disfraza de lucidez, de intelectualidad, de soy más consciente que ustedes, pero que en el fondo es solo un grito de dolor mal traducido. Y por eso es tan peligroso pasar demasiado tiempo con los propios pensamientos, sin espejos externos. Porque sin la mirada del otro, comienzas a creer en todo lo que piensas, y no todo lo que piensas es verdad. A veces es solo miedo, a veces es solo cansancio, a veces es solo un corazón intentando protegerse de lo que aún no entiende. El problema no es estar solo. El problema es cuando en la soledad dejas de buscar y empiezas a juzgar. La mente humana necesita contacto, no para aprobación, sino para perspectiva. Sin eso se oscurece, y en esa oscuridad hasta el espejo deforma el reflejo. Existe un punto en el que el dolor de la soledad ya no es solo ausencia, se convierte en identidad. No solo estás solo, eres el solitario. Empiezas a cargar con esa etiqueta como un tatuaje invisible. Y ahí surge el dilema. ¿Cómo regresar? ¿Cómo reconectar sin traicionarte? ¿Cómo abrirte sin ser devorado por un mundo que siempre te pareció demasiado superficial? La respuesta no es sencilla, pero tampoco es imposible. El primer paso es entender. No necesitas disolverte en los demás para acercarte a ellos. No tienes que reírte de lo que no te causa gracia. No tienes que fingir interés en fiestas que solo te agotan, ni forzarte a quejar en espacios donde tu alma se encoge. Solo necesitas autenticidad con estrategia, como quien aprende a nadar en un mar de ruidos, sin ahogarse en la corriente. Eso significa elegir. Elegir con quién gastar tu energía. Elegir cuándo decir que sí y cuándo honrar el no. Elegir dónde existe una posibilidad de verdad. No se trata de cantidad, se trata de profundidad. Un solo amigo que te entienda de verdad vale más que 20 conocidos con quienes no puedes ser tú mismo. Y sí, esas conexiones existen, pero no se encuentran en aparadores. Se revelan poco a poco cuando tienes el valor de mostrar tu mundo interno antes de exigir que el otro lo entienda. Hay algo mágico en permitirte una vulnerabilidad selectiva. Ahí es donde habitan los encuentros reales, esos en los que el silencio entre dos personas no es incómodo, sino un descanso. Pero para llegar a ese punto, es necesario revisar tus certezas. No todos son superficiales, no todos son crueles, no todos te van a decepcionar. Esa generalización es lo que te mantiene alejado y tú mereces más que vivir dentro de una fortaleza de suposiciones tristes. Reacercarte al mundo no exige que niegues tu naturaleza. Al contrario, exige que la conozcas tan bien que sepas dónde encaja y dónde no. Puedes ser alguien que prefiere escuchar más que hablar, alguien que necesita pausas, que valora a la profundidad, que no tolera la falsedad. Todo eso puede coexistir con una vida en la que las conexiones reales aún son posibles. Pero para eso es necesario romper el mito de la pureza absoluta, la creencia de que si una conexión no es perfecta, profunda, casi telepática, no vale la pena. A veces un gesto simple ya es un comienzo. Un buenos días sincero, un cruce de miradas con significado, una conversación que no salva al mundo, pero calienta el día. No necesitas lo épico todos los días. Solo necesitas migajas de verdad para no morir de hambre emocional. Y más aún, necesitas estar dispuesto a ajustar tus expectativas sin renunciar a tu esencia, porque el equilibrio vive ahí, entre la firmeza de ser quien eres y la flexibilidad de recibir al otro como es. Eso requiere valentía. La valentía de salir de ti, incluso con miedo. La valentía de intentarlo una vez más, incluso después de tantas frustraciones. La valentía de aceptar que el mundo no te entenderá por completo. Pero eso no significa que no pueda ofrecerte momentos de belleza genuina. Jean-Paul Sartre dijo, el infierno son los otros. Pero también dijo, es a través de la mirada del otro que nos reconocemos.
Y en esa paradoja habita la verdad. Necesitas de la soledad para encontrarte, pero necesitas del otro para verte por completo. No para ser salvado, sino para recordar que aún estás vivo. Entonces, permítete salir de la cueva, aunque sea solo por unos minutos. Habla con alguien, aunque te tiemble la voz. Arriesga la decepción, sabiendo que la alternativa es la estancación. La vida no está hecha solo de certezas, pero es en el desequilibrio donde el alma crece. Y sí, es posible vivir entre mundos. Tu mundo interno, rico y profundo, y el mundo externo, imperfecto pero lleno de posibilidades. Solo necesitas aprender a cruzar ese puente sin prisa, sin culpa, y sobre todo sin perderte de ti mismo. La soledad tiene dos caras. Una cura, la otra corroe. Una es silencio fértil, la otra, eco de abandono. Lo que define a cada una no es el tiempo que pasamos solos, es lo que hacemos con ese tiempo. Es lo que creemos sobre nosotros mismos cuando nadie más nos está mirando. No estás roto por necesitar paz. No eres débil por sentirte agotado después de un día lleno de interacción. No eres raro por desear profundidad en un mundo que vive en la superficie. Pero tampoco eres inmune al peligro de perderte en tus propias defensas. Porque la mente cuando está herida es ingeniosa, crea castillos, pero olvida las puertas. Y entonces empiezas a llamar fortaleza a lo que en realidad es miedo. Por eso esta conversación fue más que una reflexión. Fue un espejo para que te veas, para que te reconozcas y tal vez solo, tal vez, empieces a abrir las ventanas. Yo sé cómo se siente, lo sé porque lo viví. Hubo una época en la que evitaba todas las invitaciones. Cancelaba planes a última hora. Decía que estaba ocupado, cansado. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de sentirme fuera de lugar. Miedo de no saber qué decir. Miedo de mirar a los ojos de alguien y darme cuenta de que ya no me reconocía. Fue en ese abismo que entendí algo. El problema no era el mundo. Era la versión de mí mismo que dejaba salir de casa. Hoy no soy alguien que se lanza a las multitudes, pero tampoco soy ya prisionero de mi propio silencio. Encontré personas raras, conversaciones profundas, momentos reales. Y fue solo cuando dejé de intentar encajar que comencé a pertenecer. Así que gracias. Gracias por quedarte hasta aquí, por haber compartido este silencio conmigo, porque de alguna forma quizá nunca habíamos estado tan cerca. Y ahora voy a hacer ese momento que todo video pide, pero a mi manera, claro. Si este video te tocó, aunque sea un poco, haz que ese algoritmo sepa que aún hay gente que siente. Si este video resonó contigo, no te vayas sin dejar tu comentario. Quiero leerte. Comparte este mensaje con quien necesite escuchar esto hoy. Y si quieres seguir explorando las partes más ocultas de la mente y el alma, suscríbete al canal. Aquí no hablamos por hablar. Aquí hablamos para despertar.